Hola, buenas noches a todos, que el Señor les bendiga, que hayan tenido un bendecido fin de semana y un bendecido inicio de semana también. Y antes de iniciar nuestra enseñanza vamos a orar. Le voy a rogar que me acompañe dándole gracias también a Dios por conectarse con nosotros en esta noche. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por el privilegio que tú nos das, Señor, de podernos reunir por este medio para escudriñar tu palabra, Señor, juntamente con tu Espíritu Santo, Padre. Señor, gracias porque tú eres bueno, porque en todo tiempo nos das tu palabra y tu Espíritu, Señor, para edificarnos, exhortarnos y consolarnos, Señor, para caminar en esa vida agradable a ti, Señor, y ser bendecidos plenamente, Señor, con vida abundante que tenemos en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por tu cuidado para con cada uno de nosotros, Señor, en cada uno de los detalles de nuestra vida. Y gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, sostenido, guardado, empoderado, fortalecido, Señor, y dirigidos, para que en todas las cosas vayamos adelante hacia el cumplimiento de tus planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Señor, en esta hora venimos delante de ti pidiéndote, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe a toda verdad en esta noche y que con su unción rompa todo yugo de mentira, de argumento, de razonamiento falso que todavía pueda haber en nuestras mentes o en nuestros corazones y que nos esté impidiendo conocerte cada día mejor a ti, Señor, obedecer tu palabra y vivir la vida abundante que tenemos en ti. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, abra nuestros oídos y nuestro entendimiento, y que tu palabra, Señor, sea sembrada en nuestros corazones y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, muchas gracias por sintonizarnos. Que el Señor les bendiga, un gran privilegio. Y el día de hoy vamos a hablar del tema de la fe y la gracia. Y para ello vamos a leer el pasaje de Efesios capítulo 2, versículo 1 al versículo número 10. Dice la palabra: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Para comenzar, este pasaje inicia con una expresión contundente que para nosotros es de una tremenda bendición y tremenda seguridad. Y comienza el pasaje diciendo en Efesios 2:1: y Él os dio vida a vosotros. Y dio vida a vosotros es de una vez y para siempre. Esa vida Él no nos la va a quitar. Y esa vida que Él nos ha dado es vida
eterna. La vida eterna nos la dio desde el momento en el cual usted y yo fuimos salvos, desde el momento en el cual el Espíritu Santo habló a nuestros corazones, tuvimos convicción de pecado, reconocimos el señorío de Cristo y el Espíritu Santo nos hizo nacer de nuevo. Desde ese momento tenemos esa vida eterna. No tenemos que esperar a vivirla hasta que lleguemos con Cristo Jesús. O con el Señor cuando partamos de este mundo. Recordemos lo que dice la palabra en Juan 10:10, que Jesús vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Y recordemos también lo que dice tercera de Juan 2, Hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, el Señor quiere que vivamos una buena vida ahora, no nuestra mejor vida, porque nuestra mejor vida la vamos a vivir en la eternidad, pero hoy podemos comenzar a vivir las primicias de esa vida eterna, porque el Señor ya nos dio esa vida. Recordemos lo que dice segunda de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4, que todas las cosas que corresponden a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas por su divino poder, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Notemos que dice todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Y a qué vida se está refiriendo? Pues obviamente a la vida eterna, y la vida eterna es la naturaleza de Dios, y la nueva naturaleza que nosotros hemos recibido es la naturaleza de Dios. Por lo tanto, ya no solo tenemos vida eterna y la tenemos desde hoy y para siempre. Recordemos también lo que dice Efesios capítulo 1, versículos número 13 y 14, que fuimos sellados con el Espíritu Santo, que es las arras del cumplimiento de la promesa de nuestra redención total y absoluta, que sucederá en el momento en el cual nosotros lleguemos delante de la presencia del Señor. O sea, tenemos la garantía de que tenemos vida eterna y de que esa vida eterna no la vamos a perder. Si verdaderamente estamos firmes en el Señor, esa vida no la vamos a perder. Esa vida la tenemos de una vez y para siempre. La palabra de Dios dice que el Señor nos redimió. Y esa redención significa que nos compró en el mercado de esclavos del diablo, y no nos compró para revendernos, nos compró para llevarnos al reino de su amado Hijo, para adoptarnos como su familia, para que seamos sus hijos. Y esa adopción no tiene reversión, por lo tanto podemos estar seguros de nuestra vida eterna. No significa que sea un permiso para pecar. ¿Por qué razón? Primero que nada, porque la nueva naturaleza que está en nosotros es la naturaleza de Dios, y la naturaleza de Dios aborrece el pecado. Por más que todavía haya algo en nuestra carne, en nosotros, que es la carne, que nos quiera llevar al pecado, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, que me quiere llevar a la santificación. Número 1. Número 2, que ya no somos amantes del pecado, más bien aborrecemos el pecado, lo rechazamos. Y número 3, tenemos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el Espíritu santificador, y el Espíritu Santo con respecto al pecado se constriñe, que significan dos cosas. La primera, que se entristece, pero la segunda es que se enoja contra el pecado y comienza a trabajar en nosotros para convencernos de pecado, de justicia y de juicio, como dice Juan capítulo 16, versículos del 8 al 11. Así que el verdadero creyente puede estar seguro de su vida eterna, de que no la va a perder, y que no es un pecado, no es un permiso para pecar, sino es una nueva forma de vivir. Dice la palabra que para nosotros que somos salvos tengamos como nuestro fruto la santificación. Y notemos algo también acá en este pasaje, de Efesios 2:1 dice: cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y esto me recuerda lo que dice también Romanos, el que nos dio vida juntamente con Cristo, y cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, me lleva a recordar también lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 24.
No es en el 32. Romanos 8:32 dice: y el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Y qué significan todas las cosas? Todas las cosas significa todo lo que corresponde a la vida y a la piedad, de lo que nos habla segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Por lo tanto, podemos estar tranquilos y felices, pero por sobre todo agradecidos y con temor y temblor de que tenemos vida eterna en Cristo Jesús, y que lo que nos corresponde es caminar hacia ella para que la podamos vivir en plenitud. Si vamos vayamos un momento a segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice la palabra, porque hay algo que que nos instruye la palabra de hacer para tener esa vida eterna. Dice la palabra: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Primero, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces necesitamos huir de la corrupción, huir del pecado. Pero en el versículo del 5 al 7 dice la palabra: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Y todas estas cosas ya están en nosotros, porque son cosas que tiene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está en nosotros. Por lo tanto, lo que sí necesitamos es huir de la corrupción que hay en el mundo, o sea, del pecado, y poner diligencia en la comunión con el Espíritu Santo, la comunión con la palabra, y obedecer la palabra y obedecer la dirección del Espíritu Santo. Y entonces cada día nuestra vida eterna, la vida eterna que ya tenemos en Cristo Jesús, se va a ir manifestando cada vez más, y vamos a vivir en una mayor plenitud. Y eso es lo que nos dice también la palabra en Efesios capítulo 3, versículos del 14 al 20. Miremos lo que dice ese pasaje. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. O sea, lo primero es ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y Cristo es la palabra. Entonces, para que habite la palabra en nuestros corazones, a fin de que, cimentados, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ojo, para ser llenos de toda la plenitud de Dios, entonces necesitamos dos cosas. Y ser llenos de toda la plenitud de Dios significa vivir esa vida eterna desde ahora, vivir en esa vida abundante que Cristo ya pagó para nosotros, en esa vida próspera que el Señor quiere que vivamos. Entonces, ¿cuál es la condición para alcanzar esa plenitud? Es que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo y seamos llenos de la palabra. Y la palabra nos va a llevar junto con el Espíritu Santo, porque recordemos que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Es la palabra con el Espíritu. Entonces vamos a ser capaces de comprender
con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Y es ese conocimiento del amor del Señor el que nos lleva a ser llenos de toda la plenitud de Dios, el conocimiento de su gracia, porque es por su gracia que tenemos esa vida plena, y es por la fe que esa vida plena va a venir a ser manifiesta en nosotros. La palabra de Dios dice en este mismo pasaje, en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ojo, por esto sois salvos, no dice por esto fuisteis salvos, no. Dice, sois salvos, es una realidad de todos los días. Sois salvos por medio de, por gracia, por medio de la fe. La salvación no es solo un momento. La salvación comienza en un momento, pero la salvación es un proceso que dura toda nuestra vida. ¿Por qué razón? Primero, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, la palabra de Dios dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Y la palabra de Dios nos enseña es en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas. Esa nueva creación, esa nueva criatura es en nuestro espíritu. Nuestro espíritu estaba muerto y resucitó. Recibimos esa nueva naturaleza en nuestro espíritu, que es la naturaleza de Dios. Ahora bien, ¿qué pasa con el alma y qué pasa con el cuerpo? La palabra de Dios nos enseña en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15, algo que le está enseñando Pablo a Timoteo. Recordemos que Timoteo era un discípulo de Pablo y por lo tanto ya era salvo. Es más, Timoteo había sido enviado a la iglesia de Éfeso para ordenar las cosas que ahí estaban mal. O sea, encima de que era un creyente, además de que era un creyente, era un ministro de Cristo. Pero mire lo que le dice Pablo, en lo que escribe Pablo por el Espíritu Santo en 2 de Timoteo 3:14. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿De qué salvación está hablando acá? Está hablando de la salvación del alma, no está hablando de la salvación, de su salvación espiritual, no, está hablando de la salvación del alma. Y hay otro pasaje, déjenme que lo localice acá en mi concordancia. Hay otro pasaje que nos habla precisamente de la salvación del alma. Ya sé, está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 en adelante. Dice la palabra, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, si vemos, ahí ya llevamos la salvación espiritual de nuestro espíritu, que consiste en que se da y se lleva a cabo en el momento en el cual nosotros somos salvos. Esto implica un nuevo nacimiento, nuestro espíritu renace y aparte de ello recibimos la naturaleza de Dios. Ahora, a lo largo de nuestra vida terrenal necesitamos pasar por un proceso que es el proceso que le llamaríamos de la renovación de la mente o de la transformación del alma. Realmente es de la transformación del alma. Es cambiar nuestra manera de pensar, de sentir, de decidir
y amoldarla a la palabra de Dios, que es lo que nos habla Romanos capítulo 12, versículo 2. Esa es la salvación del alma, y en ese proceso es en el que estamos. En la medida en la que nosotros vamos siendo transformados por el Espíritu Santo en nuestra alma, en esa misma medida vamos a experimentar esas primicias de la vida eterna, esos adelantos de la vida eterna aquí en la tierra. Si seguimos pensando en la carne, estamos sembrando corrupción, mas si somos transformados y comenzamos a pensar en el Espíritu, entonces del Espíritu vamos a cosechar vida eterna. Entonces, el proceso de la salvación de nuestra alma es un proceso gradual que va y que se lleva a cabo todo en el transcurso de nuestra vida terrenal, desde el momento que somos salvos hasta el momento que nos vamos con el Señor, y eso va a determinar la calidad de vida que vivamos aquí en la tierra. Y ese proceso finalmente se va a concluir en el día que partamos con el Señor, porque la palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces también tenemos la garantía de la salvación de nuestra alma, pero ese es un proceso que debe durar toda la vida y en la cual nosotros necesitamos ser diligentes para añadirles a nuestra fe virtud, conocimiento, afecto fraternal, amor, etcétera. Todo lo que nos dice segunda de Pedro capítulo 1 versículos del 6 al 9. Que acabamos de ver hace un rato. Entonces, la salvación del alma ocurre en la vida terrenal, a lo largo de nuestra vida terrenal, y por eso Pablo dice, no que ya lo haya alcanzado, sino que prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Y cuál es ese supremo llamamiento? Es que ya no viva yo, Cristo viva en mí, que tenga la plenitud de la vida eterna, que viva la plenitud de la vida eterna. Entonces ese proceso es un proceso que dura toda la vida. Y finalmente la salvación de nuestra alma, esa va a ocurrir en el momento en el cual o somos arrebatados con el Señor o se produce el arrepentimiento, el arrebatamiento después de que nosotros hayamos partido para con el Señor, nuestra alma y nuestro espíritu hayan partido para con el Señor. Entonces, la salvación no es solamente algo que ya sucedió, sino que es algo que necesitamos caminar todos los días. ¿En base a qué? En base a caminar en la palabra de Dios y caminar en la llenura del Espíritu Santo. La salvación es algo que ya fue, pero algo que está siendo cada día. Así que por eso dice Pablo que no debemos descuidar esta salvación tan grande, debemos ser diligentes huyendo de la corrupción que hay en el mundo y agregándole a nuestra fe la comunión con el Espíritu Santo y la comunión con la palabra para que nos den la dirección y la transformación que necesitamos para vivir esa vida abundante que tenemos en Cristo Jesús. Ahora, regresando a Efesios, en el capítulo 2 dice la palabra, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Notemos dos cosas aquí que son, o varias cosas que son importantes. Primero, habla de que los hijos del diablo, o sea, la gente que todavía no es salva, son los hijos de desobediencia y son además hijos de ira. ¿Qué quiere decir esto? No pueden obedecer a Dios y además son sujetos de la ira de Dios. Pero, los hijos de Dios somos hijos obedientes y además ya no somos hijos de paz, de ira, somos hijos de paz, hijos de reconciliación. La palabra de Dios nos enseña
claramente que a los que hemos sido salvos, el Señor nos da potestad de ser hechos hijos de Dios, y como hijos somos hechos hijos obedientes, de acuerdo a lo que nos enseña Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 13 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, sino sed santos como yo soy santo. Y eso significa obediencia a la palabra. Entonces, éramos hijos de desobediencia, ahora somos hijos de obediencia. Y por el otro lado, éramos hijos sujetos de la ira de Dios, éramos hijos del diablo, sujetos de la ira de Dios, porque éramos pecadores. Sin embargo, ahora somos hijos del amor de Dios, hijos sujetos al amor de Dios, hijos que vivimos bajo el amor de Dios, bajo el amor del Padre, bajo el amor de ese Padre perfecto, maravilloso, bueno, santo, justo, verdadero, que es nuestro Padre celestial. Entonces, esto nos debe llevar al agradecimiento, porque cuando éramos hijos de desobediencia e hijos de ira, íbamos directo al infierno y no éramos hijos de Dios, éramos hijos del diablo. Juan 8:44 lo dice claramente, Jesús lo dice claramente a los fariseos, dice: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Entonces nosotros antes éramos hijos del diablo, pero ahora somos hijos de Dios. Como hijos del diablo éramos desobedientes, como hijos de Dios somos obedientes. Como hijos del diablo éramos hijos de ira, ahora somos hijos de amor. Y necesitamos vivir de conformidad con ello. Por otra parte, también la palabra de Dios nos enseña, antes vivíamos bajo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Ojo, la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿A qué pensamientos se refiere? A todos los pensamientos que no son conforme a la palabra de Dios, a los pensamientos que son contrarios a la palabra de Dios. Entonces, antes vivíamos en los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, la autocomplacencia, la autogratificación y la autoexaltación. Y aparte de ello, seguíamos nuestros propios pensamientos, los pensamientos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Entonces, ahora estamos en una dimensión diferente. Ahora ya no seguimos los deseos de la carne, seguimos los deseos de Dios, los deseos del Espíritu. Y además no seguimos nuestros pensamientos, seguimos los pensamientos de Dios, seguimos la palabra de Dios, somos obedientes a la palabra de Dios. Entonces, nuestra vida dio un giro de 180 grados en el momento en el cual nosotros fuimos salvos, y nuestra vida debe manifestar para alcanzar esa vivencia de la vida eterna que ya tenemos en Cristo Jesús, de esa vida abundante. Necesitamos caminar en una manera contraria a como caminábamos antes en el mundo, ya no dándole gusto a los deseos de la carne, ya no siguiendo nuestros propios pensamientos, sino siendo obedientes a la palabra y siendo obedientes a la dirección del Espíritu Santo. Recordemos lo que dice la palabra en cuanto a seguir nuestros propios pensamientos. En Proverbios 16:25 hay caminos o pensamientos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Entonces ya no debemos regirnos por nuestros pensamientos ni por los deseos de nuestra carne, sino debemos regirnos por los deseos del Señor y por los pensamientos del Señor. Por supuesto que esto es un proceso que va haciéndose, que necesitamos caminar todos los días y que se va a ir perfeccionando todos los días. No es que hoy lo deseo y mañana ya se hace, no. Eso es un proceso, es un camino que necesitamos caminar todos los días. Es un subir de nivel, subir en el nivel de la obediencia, en el nivel del perfeccionamiento, en el nivel del carácter de Cristo cada día, hasta llegar a esa meta que es experimentar la plenitud de la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. En el versículo número 4 de Efesios 2 dice la palabra: pero Dios,
que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Este es un punto importante también que nos debe servir en función de lo que hablamos de Romanos capítulo 8, versículo 32. Recordemos que Romanos 8, 32 dice, si Dios nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Es decir, todas las cosas nos fueron dadas en Cristo y Dios nos dio a Cristo por amor, por misericordia, por gracia, no porque hubiera méritos de nuestra parte. Y aquí claramente lo dice. Dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. No había nada en nosotros para que tuviéramos vida, más bien había todo en nosotros para que tuviéramos muerte. Pero Dios, por su amor, por su misericordia y por su gracia, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice. ¿Y qué es la gracia? Miren, la gracia es un favor inmerecido de parte de Dios para alguien. Es un don, un regalo, algo que no merecemos y algo que no hicimos absolutamente nada por ganarlo. No hicimos nada por ganar la salvación, no la hubiéramos podido ganar. No había forma de ganar la salvación porque la paga del pecado es muerte. Y si moríamos, ya no íbamos a tener vida. Por lo tanto, no podíamos hacer absolutamente nada para tener salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Él lo hizo por gracia, lo hizo por amor a nosotros, lo hizo porque ese fue su plan desde antes de la fundación del mundo. Dice la palabra que Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Y también la palabra de Dios dice que a los que antes conoció, a estos llamó, y a los que llamó predestinó para esta salvación tan grande que tenemos en Cristo. Es por gracia. Y notemos algo que dice la palabra de Dios acá también, y lo unimos con Romanos 8:32. Dice Romanos 8:32 que si Dios nos dio a Jesucristo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? O sea, ¿cómo nos dio a Jesús? Por gracia. ¿Cómo nos da todas las cosas? Por gracia. ¿Por qué? Porque nos las dio en Cristo Jesús. Ya la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, que somos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Es decir, ya fuimos bendecidos, ya tenemos todas las bendiciones. Esas bendiciones solo necesitan manifestarse en nuestras vidas y se van manifestando en la medida en la que llega el tiempo de Dios para la manifestación de esas bendiciones en nuestra vida. Pero ya las tenemos y las tenemos en Cristo Jesús. ¿Cómo las recibimos? Por gracia, por medio de la fe, no por nuestros méritos. No tenemos que, no estamos haciendo un intercambio con el Señor en el sentido de yo oro para que tú me bendigas, yo voy a la iglesia para que tú me bendigas, yo leo la Biblia para que tú me bendigas. Eso no es así, porque ya lo tenemos. Oramos, vamos a la iglesia, leemos la Biblia, damos y hacemos todo lo que tenemos que hacer por amor a Él y porque es parte de nuestra nueva naturaleza. Pero ya todas las cosas las hemos recibido en Cristo Jesús. El que nos dio a Cristo Jesús nos dio con Él también todas las cosas y nos la dio de la misma forma, por la gracia, por medio de la fe. Y ojo, la fe no es un mérito y tampoco la fe es la que produce los milagros o produce las bendiciones. La fe es el canal que trae las bendiciones, el canal que trae los milagros, pero lo que produce el milagro y lo que produce las bendiciones es Dios por su gracia. La fe es solamente el resbaladero por el cual bajan esas bendiciones del cielo a nosotros. Pero no es nuestra fe, tampoco la podemos tomar como un mérito, porque muchos dicen, es que porque yo oré Dios me bendijo, o porque yo oré tal cosa, o porque yo hago tal cosa, entonces Dios hace tal. No, nada es por nuestros méritos, todo es por gracia, y esa gracia se evidencia, o esa gracia baja a nosotros por medio de la fe, y aún la fe no es nuestra.
No es nuestro mérito. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice dos cosas. Primero, en Romanos 12:3 dice que Dios nos dio una medida de fe. Y en Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír y el oír y el oír continuamente la palabra de Dios. O sea, primero, la fe nos es dada. Y segundo, el crecimiento que tenemos en la fe también nos es dado a través de la palabra. Por lo tanto, no es mérito nuestro en ningún caso. No es nuestra obra, no es nuestro premio. Es por gracia. Todo lo que vivimos, y la salvación es por gracia, y ya hablamos de que la salvación comienza en el día que somos salvos y el proceso va a concluir en el día de nuestra redención total. Entonces todo este proceso, toda esta vida que estamos viviendo el día de hoy es por gracia, no es por méritos. Necesitamos liberarnos de esa mentalidad de que el Señor nos bendice porque oramos, porque ayunamos, porque ofrendamos, porque servimos, porque leemos la Biblia, porque obedecemos. Ninguna de esas cosas son nuestro mérito, todas son gracias de Dios para cada uno de nosotros y son necesidades, no obligaciones, necesidades de nuestra alma para hacer de nuestra nueva naturaleza, para renovar nuestra alma y que podamos vivir la vida eterna. Desde ya aquí en la tierra, las bendiciones de la vida eterna. O sea, son nuestra conveniencia y son regalos de la gracia de Dios. La fe, la obediencia, el orar, el dar, la lectura de la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos son regalos de la gracia de Dios y le voy a explicar por qué. Y le voy a poner un ejemplo. Podíamos dar, orar, ayunar, congregarnos, leer la Biblia, servir, cuando no conocíamos al Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros podía hacer esas cosas. Quizá eventualmente, muy eventualmente, pero ninguno las podíamos hacer de fijo. ¿Por qué las podemos hacer de fijo? Porque algo cambió en nosotros. ¿Y qué fue lo que cambió? Nuestra naturaleza. Y ese cambio de naturaleza viene de parte de Dios. Es un regalo de Dios. Y ese cambio de naturaleza implica la necesidad de hacer estas cosas. ¿Para qué? Para ir desarrollando esa nueva naturaleza, cambiando nuestra manera de pensar y de esa manera podamos acceder a la vida eterna aquí en la tierra, a las primicias de la vida eterna aquí en la tierra. ¿Y por qué son primicias? Porque aquí todavía vivimos en un mundo de pecado, en un mundo que está corrompido por el pecado, y la vida eterna plena, completa, absoluta se va a producir en un ambiente donde ya no hay pecado, ya no hay más lágrimas, ya no hay más dolor, ya no hay más tristeza, no hay más corrupción, no hay pecado, no existe, ya el diablo es inoperante, no existe, no tiene acceso a esa vida. Eso es la eternidad, pero hoy podemos vivir esas cosas, las primicias de esas cosas de la eternidad, si logramos entender, número uno, la necesidad, no la obligación, sino la necesidad de renovar nuestra alma, y dos, que eso sucede a través de la palabra de Dios y de la comunión con el Espíritu Santo, y tres, que es por la gracia de Dios, no por nuestro mérito. Si usted sirve al Señor, sírvalo por amor. Si usted va a leer la Biblia, hágalo por amor, por agradecimiento. Si va a dar, hágalo por amor y por agradecimiento. Si va a servir, por amor y por agradecimiento. Todo es por amor y por agradecimiento. Los creyentes vivimos en amor, no vivimos en obligación. Hacemos mal en exigirle u obligar a la gente a que haga esas cosas a cambio de otras cosas, porque entonces estamos creando una mentalidad legalista, y el legalismo esclaviza, no una mentalidad de gracia y de libertad. Y recordemos que la palabra de Dios dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. El legalismo esclaviza, el legalismo convierte las necesidades en obligaciones, mientras que la gracia convierte lo que el legalismo define como obligaciones en necesidades y deleites.
para nosotros. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Dios, mire, si usted ora, da, se congrega, lee la Biblia o no lo hace, Dios sigue siendo Dios. Y el plan de Dios sigue cumpliéndose y Dios sigue sentado en su trono. No es Dios el que pierde, soy yo el que pierdo. Si no oro, pierdo la comunión con el Señor y las delicias que vienen de su presencia. Si no diezmo y no doy, yo pierdo las bendiciones. Primero que nada, pierdo la protección de Dios sobre mis ingresos, porque dice la palabra que si nosotros diezmamos, el Señor reprenderá al devorador por nosotros, número 1. Y número 2, si no ofrendamos, no tenemos semillas, no usamos semillas para una nueva cosecha, así que nosotros somos los que perdemos. Si no ayunamos, el ayuno es para poner en servidumbre la carne, quiere decir que la carne me va a seguir mandando. Si no leo la Biblia, no voy a conocer las riquezas de la herencia de su gracia para con nosotros los santos que tenemos. Si no obedecemos la palabra de Dios, las bendiciones no nos van a alcanzar ni nos van a seguir. Y la palabra de Dios dice en cuanto a la obediencia, por ejemplo en Deuteronomio 28, versículo 1 y 2, que si nosotros meditamos en la palabra del Señor, la conocemos, la guardamos y la ponemos por obra, vendrán sobre nosotros todas las bendiciones y nos alcanzarán. ¿Quién pierde? Dios no, yo. Por eso son necesidades, no son obligaciones. Son necesidades. Y debemos entender eso, son necesidades que las tenemos por gracia. Y además de ello, la solución a esas necesidades o la respuesta a esas necesidades, encima de todo también nos viene por gracia. Nada le es dado al hombre que no le sea dado por gracia. Recordemos, la fe y la gracia actúan conjuntamente. La gracia es por lo cual Dios nos bendice, y la fe es a través de lo cual esas bendiciones llegan a nosotros, pero ni la gracia ni la fe son nuestras. La palabra de Dios claramente lo dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Qué es un don de Dios? La salvación, la fe y la gracia. Las tres cosas son un don de Dios para cada uno de nosotros, y la vida del creyente se lleva a cabo a través de las tres cosas: la gracia, la fe y la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Muy bien, en el versículo 6 dice: y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y notemos que la forma en que está escrito esto es lo mismo que de la misma forma en la que está escrita en Efesios 2:1, que él nos dio vida a nosotros. Es algo definitivo. Dios nos resucitó. Y esta resurrección no es para volver a morir. Esta resurrección es para vida eterna. Ya estamos resucitados, ya tenemos vida eterna en Cristo Jesús. No dice que nos va a resucitar, ya nos resucitó tiempo pasado. Esa resurrección se refiere a la resurrección de nuestro espíritu, y ese espíritu ya no vuelve a morir. Por lo tanto, tenemos la seguridad de la vida eterna. Y asimismo dice: nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y esto de estar sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús, ¿qué significa? Significa que estamos donde está Cristo. Y de hecho la palabra de Dios dice: en Cristo somos más que vencedores, en Cristo todo lo puedo, en Cristo estoy completo, Cristo en mí la esperanza de gloria, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en Cristo soy más que vencedor. Todas esas son riquezas de la gracia del Señor que tenemos porque estamos con Cristo, porque ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual, estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, y la gracia de Dios lo hizo posible, y lo vemos a través de la fe que hace que esas bendiciones vengan a nuestras vidas, se manifiesten en nuestras vidas. Luego en
esto de nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, nos da seguridad eterna. ¿Y para qué es esa seguridad? ¿Para qué nos hizo? Mire, ¿para qué nos salvó el Señor? ¿Para qué nos sentó en los lugares celestiales? Nos bendijo con Cristo, nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Para qué nos derrama todos esos regalos de su gracia para con nosotros? Y lo dice en Efesios capítulo 2, versículo 7, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No es para que ninguno de nosotros nos afanemos, miren cómo Dios me bendice, o miren qué tan espiritual soy, o qué tanta vida abundante, o qué tanta vida eterna estoy viviendo, o cómo Dios me usa. No es para ninguna jactancia nuestra, es para que sean exaltado solamente Dios, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En Efesios capítulo 1, del versículo 1 del versículo 3 al versículo 14, dice que somos para la gloria de su nombre, para la gloria y la alabanza de su gracia para con nosotros. Es decir, todo esto no lo hace para que nosotros nos exaltemos o para que nosotros seamos exaltados. Todo esto lo hace para que Él sea exaltado. A Él solamente la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Suyo es el poder, las riquezas, la sabiduría, la honra, la gloria, la alabanza, el poder, la autoridad. Todo es de Él y todo es por Él, de Él y para Él. Por lo tanto, toda la gloria es para Él. No es para que nosotros nos hagamos de un gran nombre, no es para que nosotros nos exaltemos, no es para que nosotros nos engrandezcamos, no es para que nosotros nos jactemos, no es para que nosotros vivamos orgullosos de lo que Dios hace con nosotros, sino para que solamente Él sea exaltado y nosotros tengamos un corazón agradecido, un corazón enamorado, un corazón apasionado por el Señor. Mire, ¿cómo no estar apasionado por Él si habiendo merecido solamente la muerte, el Señor me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús? El Señor me dio vida eterna. El Señor ya me bendijo con todas las riquezas de la gloria de su gracia. ¿Cómo no estar agradecido? ¿Cómo no estar enamorado? ¿Cómo no vivir para Él? ¿Cómo no estar apasionado por Él? Si Él sacó nuestra vida del hoyo de la desesperación y nos cambió el destino, de un destino que iba hacia el infierno para un destino que ahora va hacia la nueva tierra y la nueva Jerusalén, donde viviremos eternamente para siempre con el Señor, y ya no habrá más lágrimas, ni más dolor, ni más tristeza, ni más necesidad, ni más pecado, ni más corrupción, ni más demonios, ni nada por el estilo, sino donde todo será perfecto. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no estar apasionados por Él? Oiga, no le hacemos un favor al Señor, nos hacemos un favor a nosotros mismos. No le hacemos un favor a nadie obedeciendo las cosas que dice la palabra de Dios. Nos hacemos un favor a nosotros mismos. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, no, yo no me congrego porque yo tengo mi relación con Dios, y no le hacen un favor ni al pastor ni a Dios con congregarse. El favor se lo hacen ellos. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ahí envía Dios bendición y vida eterna. O sea, no le estamos haciendo un favor a nadie cuando nos congregamos. Más bien nos lo estamos haciendo a nosotros. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo a traer esa porción de bendición y vida eterna que el Señor va a plantar ese día en la congregación.
La gente cree que le hace un favor a Dios con dar. No, no le hacemos un favor a Dios. Dios no necesita nuestro dar. Él estableció nuestro dar para liberarnos de la esclavitud, de la codicia, del materialismo, del dinero y darnos la libertad de poder vivir una prosperidad auténtica, una bendición auténtica en Él. Entonces necesitamos cambiar nuestra mentalidad y adaptar nuestra mentalidad a la vida en Cristo Jesús, que es una vida de salvación, de salvación de nuestra alma constante, número 1. Número 2, por la fe y por la gracia. Esas son las tres claves. Tres elementos importantes de nuestra vida hoy en el Señor. La salvación que se va perfeccionando cada día, la gracia que es la que nos permite todo eso, que es un regalo de Dios para con nosotros, y la fe que es el medio que Dios usa para bendecirnos a cada uno de nosotros. Y la fe es obediencia, es a través de la obediencia que Dios nos bendice. Y todo eso es por su gracia, por medio de la fe. Así que mis amados hermanos, y déjenme decirle nada más lo último, en Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ni siquiera las buenas obras que hacemos son nuestro mérito. Las buenas obras que hacemos son el mérito del Señor, son un regalo de su gracia, porque Él las estableció, Él las determinó desde antes que nosotros fuéramos salvos, para que anduviéramos en ellas. ¿Para qué? Para lo que dice Efesios 2:9, para que nadie se gloríe en su presencia. Es decir, la salvación, la fe, la gracia y las buenas obras que nosotros podamos hacer, todas son regalos de Dios, y es para que nadie se gloríe, sino para que toda la gloria sea para Dios. Hoy hay mucho en el cuerpo de Cristo que se gloría, o que es para la gloria de alguien, para la alabanza de alguien, para la exaltación de alguien. El único que debe ser exaltado es Cristo Jesús, porque por Él estamos en Dios y por Él recibimos todas las bendiciones que recibimos. No es por nosotros, es porque Él nos amó, y de tal manera nos amó que estuvo dispuesto a dar su vida por cada uno de nosotros para que nosotros pudiéramos vivir esa bendición, esa gracia, ese regalo incomparable, incomparable, infinito y eterno, que es la salvación en Cristo Jesús y el vivir bajo la gracia del Padre, recibiendo o viviendo las riquezas de su gracia, la plenitud de las riquezas de su multiforme gracia para con cada uno de nosotros. Muy bien, mis amados hermanos, hemos terminado el día de hoy con esta enseñanza. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Le voy a pedir que permanezca un momentito más conectado para que podamos orar por usted y por los suyos. Solo le quiero hacer un recordatorio. El próximo miércoles a las 8 de la noche tendremos nuestra siguiente transmisión, y ese día nuestro tema será la reconciliación por medio de la cruz y la unidad en Cristo. Así que lo esperamos desde antemano, le invitamos para que se conecte con nosotros a las 8 de la noche el próximo miércoles. Por un lado, por el otro lado le recordamos que hay 2 recursos a su disposición para seguir edificando, exhortando y consolando su fe, que son la página de internet www.reyesysacerdotes.net, en la cual hay una muy buena cantidad de bosquejos de enseñanzas sobre infinidad de temas para edificar su fe, aparte de el canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi, donde usted puede encontrar más de 400 enseñanzas en video y en bosquejos para poder también edificar su fe. Así que muchísimas gracias por sintonizarnos, que el Señor le bendiga abundantemente. Gracias por ese privilegio que nos concede cada noche de sintonizarse con nosotros, y en ese momento le voy a pedir que me acompañe a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche en que tú nos has permitido, Señor, que juntos
en armonía, Señor, escudriñemos tu palabra con tu Espíritu Santo, Padre. Señor, gracias por esas riquezas de tu gracia para con nosotros. Gracias por esa salvación tan grande que tenemos en Cristo Jesús. Gracias por la fe que tú nos has dado por tu Espíritu Santo, Señor. Y gracias, Padre, por todas esas buenas obras que tú determinaste de antemano para que anduviéramos en ellas y que son de bendición para cada uno de nosotros y de bendición para los nuestros y los que nos rodean, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, no permitas que ninguna jactancia, orgullo o soberbia, Señor, se establezca en nosotros por las bendiciones con las cuales tú nos bendices, sino que toda la gloria, Señor, sea solamente para ti y que en nosotros ello produzca, Señor, agradecimiento, apasionamiento por ti, Señor, un mayor agradecimiento, un mayor apasionamiento, un mayor enamoramiento por ti, Señor. Y Padre, que tu Espíritu Santo y tu palabra nos ayuden cada día, Señor. Pon esa hambre y sed de tu palabra y de la comunión con tu Espíritu Santo cada día en nosotros para que nuestras almas, Señor, sean transformadas, santificadas, renovadas, Señor, para que cada día podamos vivir más abundantemente esa vida eterna que tú nos has dado en Cristo Jesús, Padre. Señor, en esta hora venimos delante de ti dándote gracias por nuestras vidas y las vidas de los nuestros, Padre, y pidiéndote que tu Espíritu Santo obre sobre cada uno de nosotros y los nuestros, Señor, sanando, restaurando, liberando, proveyendo, fortaleciendo, protegiendo, Señor, y aquellos que no te conocen, que tu Espíritu Santo, Señor, con lazos de amor los convenza de pecado, de justicia y de juicio y vuelvan a ti, Señor, y se vuelvan a ti de todo corazón. A los que andan en el camino del Hijo Pródigo, que vuelvan en sí y regresen a tu casa, Señor, y quienes se hayan debilitado en la fe o enfriado en su amor, que el Espíritu Santo avive el fuego de esos dones que tú le diste a cada uno de ellos, Señor, y se afirmen y se fortalezcan en ti, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, dándote a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por lo que tú has sembrado en nuestras vidas el día de hoy, Señor, y que esta palabra quede sellada, Señor, con fuego en nuestros corazones y que tu Espíritu Santo, Señor, nos siga guiando a la verdad y revelando esta palabra en nuestros corazones para que sea vida en cada uno de nosotros, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde. Muchísimas gracias por haberse conectado y primeramente Dios, si Dios lo permite, el próximo miércoles a las 8 de la noche nos volvemos a conectar. Bendiciones y un abrazo para cada uno.